Si tiene alguna discapacidad motora o visual, está embarazada o es un adulto mayor, tiene derecho a una atención preferente y está exonerado de hacer la cola en los locales de votación en las elecciones del 10 de abril. Infórmese bien para que vote bien. Canal N, Voto 2016. Y bien, estamos ahora con Verónica Mendoza, candidata a la presidencia por el Frente Amplio. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. Muy bien. Debo decir que es el primer invitado que tengo en este programa que viene con una, no es una laptop, es un iPad, con un iPad. Tablet, no es sí, una tablet, ¿no es cierto? Con una tablet para responder a las preguntas. Realmente significa por si que hace hay... falta algún dato, en fin. Está Sí. todo, bueno, que es extraordinario, ¿eh? La modernidad en el Frente Amplio. Por supuesto que sí. Bueno, una pregunta. Entiendo que el domingo van a tener unas elecciones para elegir a los candidatos al Congreso, ¿no? Efectivamente, Jaime, tal como lo hicimos para definir la candidatura presidencial que recayó en mi responsabilidad, con elecciones ciudadanas abiertas, donde cualquiera aportando su DNI pudo participar, estamos de la misma manera convocando a la ciudadanía que este domingo nos puedan ayudar a elegir a los candidatos al Congreso de la República, ¿no? Entonces, en estos días hemos estado un poco en la revisión de los expedientes, que es un primer filtro para nosotros, y el segundo y más importante es el que la propia ciudadanía hará de nuestros precandidatos para definir ya los candidatos propiamente dichos al Congreso de la República. Entonces están todos invitados. La lista de precandidatos a nivel nacional y los locales de votación están disponibles en nuestra página web, frenteamplio.pe, y esperamos poder contar con el respaldo de la ciudadanía para esta preselección. Bueno, esto ha sido, digamos, de alguna manera una suerte de avance institucional. Hay otros partidos que también han hecho elecciones de este tipo, pero... Sí, Jaime, pero con un solo candidato. La mayoría de partidos, en realidad, Jaime, lo que han hecho es a dedo o por la billetera, han definido sus candidaturas, ¿no es cierto? Y en los casos en los cuales ha habido elecciones, entre comillas, ha competido un solo candidato consigo mismo. En nuestro caso, en el Frente Amplio, hubo 7 precandidatos a la presidencia de la República, a la candidatura presidencial, y en este proceso también hay una verdadera elección, ¿no? Bueno, en Acción Popular también hubo 4 candidatos y ganó Alfredo Barnechea, ¿no? Cosa que me sorprendió, porque normalmente las elecciones dentro de los partidos son un desastre, pero por eso, no, sí, a mí me ha sorprendido que el Frente Amplio haya sido capaz de hacer esto y de hacerlo tan bien, Por eso me llama la atención, digamos, este contraste entre la capacidad de hacer democracia interna y, por ejemplo, la apreciación acerca de la no democracia en Venezuela, que todavía a usted le parece pues que hay democracia. Eso hay algo que ¿por qué no extienden esa experiencia práctica, Jaime, de ustedes digamos, a la percepción de lo que ocurre en Venezuela? El Frente Amplio, tanto en el discurso como en el programa, como en la práctica, en los hechos, hemos dicho y demostrado nuestro firme compromiso con el respeto de los derechos humanos, con el respeto a la libertad de expresión, con el respeto y promoción del derecho a la protesta ciudadana que hemos defendido en todo lado y defendemos aquí, Jaime, cuando la mayoría de fuerzas políticas más bien se quedan calladas, ¿no? Enmudecen cuando en nuestro propio país se producen hechos de esta naturaleza. Hemos tenido, por ejemplo, ¿Pero Jaime... puede comparar lo que ocurre en el Perú con lo que ocurre en Venezuela? Eso significa pues que no hay Jaime, una apreciación, a ver, digamos, eso significa que contexto, ese es un indicador del concepto de democracia que pueden tener ustedes, Jaime, ¿no? A ver, si me permites, en cualquier contexto político, económico, social, la vida está por encima de todo. Y nosotros defendemos el derecho a la vida, defendemos los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho de protesta. Simplemente te estaba trayendo el tema del caso peruano porque por lo general se silencia, Jaime. En este gobierno se han producido más de 50 muertes en conflicto social, ciudadanas y ciudadanos con los cuales tú y yo podemos discrepar, pero que legítimamente... ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en esos conflictos sociales? A protestar. En esas muertes. ¿Qué responsabilidad? Hablemos de eso, pero primero hablemos de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Nosotros sí lo hemos defendido cuando las comunidades de Cajamarca, por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo o en contra de su planteamiento, pero tienen todo el derecho de salir a protestar porque no quieren que se les imponga un proyecto minero. Nosotros sí defendemos el derecho a protestar, ejercer su libertad de expresión de esos campesinos, de esos líderes sociales, etcétera. ¿Qué responsabilidad hay en la izquierda, y, digamos en organizaciones como la suya, en esas movilizaciones y en esas muertes? Por ejemplo, esa famosa carta que le envió usted
al alcalde de Moyohuanca, en que le dice que hay unos niveles de cadmio y otros minerales que causan la muerte. Obviamente un oficio de esa naturaleza o moviliza a la gente. Oiga, resulta que aquí hay unos niveles de minerales que me van a causar la muerte. Entonces, obviamente yo me movilizo hasta matar. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque hubo muertes después de eso. Fue el oficio lo que generó las muertes, no los minerales. A ver, Jaime, en ningún caso un oficio, cualquier cosa que dijera puede ocasionar que una población salga a movilizarse. Tú estás hablando del caso de Espinar, claro, ¿verdad? Que fue lo que motivó mi renuncia precisamente al oficialismo, porque lo que ocurrió, desde mi punto de vista, es que se vulneraron derechos humanos. ¿Qué es lo que ocasionó el conflicto que derivó finalmente, como tú lo has recordado, en heridos y muertos de por medio que hasta el día de hoy están en la impunidad absoluta, porque nadie, absolutamente nadie, está siendo investigado ni penal ni políticamente? ¿Qué es lo que ocasionó ese conflicto y esa muerte? Yo, como congresista, desde diciembre del 2011 venía recibiendo denuncias de las comunidades y autoridades de Espinar diciendo que había un problema de contaminación de sus fuentes de agua, de afectación a la salud, y llegó a mis manos un informe del propio Ministerio de Salud corroborando eso. ¿Qué hice yo, Jaime? Lo que creo que cualquier congresista que se debe a su pueblo hubiera hecho: denunciarlo públicamente y pedir que el Estado atendiera rápida y oportunamente. Pero ese informe esa no decía lo que usted decía en el oficio, que los niveles de cadmio y otras cosas ocasionan la muerte a las gentes. Entonces lo que queda en el mensaje para la población: oiga, esto está contaminado y me voy a morir. Eso es lo que dice la congresista Verónica Mendoza. Ellos obviamente eso es lo que generó la movilización y las muertes, ahí sí, ¿no? Entonces, evidentemente. La población sabía mucho antes que había un problema de contaminación, lo veían en sus animales que se morían permanentemente. Ellos ya habían recibido informes del Estado como de entidades privadas que corroboraban ese problema de contaminación. El informe de Sensopas no dice tampoco eso, ni siquiera dice eso. No dice que haya, dice que hay, por ejemplo, unos niveles de mercurio que no son ocasionados por la mina, sino son ocasionados porque están en la naturaleza. Mira, son de origen natural. Cualquiera que ni siquiera tienen efectos en la salud de la gente. Es decir, Jaime, el informe no dice eso. Entonces ahí había una manipulación del informe, si me permites, que ha generado muertes. No, hubo manipulación de parte del gobierno, que a pesar de que fue el propio Ministerio de Salud quien me entregó ese informe, donde se corroboraba una vez más, de las tantas que hubo anteriormente, que sí había un problema de contaminación, el propio gobierno quiso negar esta información para no atender el problema. Todo esto se hubiera evitado, Jaime, para terminar ese tema, si es que el gobierno, el Estado, hubiera atendido oportunamente, como lo hizo después, porque después del conflicto se instaló una mesa de diálogo, por fin, después de 3 años de dura batalla, se tiene un plan de atención en salud. Después de las muertes ocasionadas por la falsa idea de que aquí había un nivel de contaminación que ocasionaba muertes. La muerte, Jaime, lo ocasiona la ineficiencia, la indolencia del Estado que... en lugar de esperar a que la gente salga a protestar y que estalle el conflicto, debiera inmediatamente, cuando un pueblo hace una denuncia, yo mañana voy a presentar el informe de Sensopas para ver qué cosa es lo que dice exactamente y si había derecho a manipularlo de esa forma. Y espero que me invites, Jaime, para poder yo también plantearte mis argumentos y mis documentos. El Ministerio del Ambiente me dio la razón, la mesa de diálogo me dio la razón y sobre todo le dio la razón al pueblo de Espinar. El problema de contaminación se está atendiendo, el problema de salud se está atendiendo. La mina no ha generado ninguna contaminación, la contaminación que existe ahí es de origen natural. Entonces, Jaime, sobre eso, para terminar... Es decir, existe hace millones de años. Si me permites... Efectivamente, ahorita el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en alianza con el IPEN, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, están haciendo recién, mira tú, después de 3 años del conflicto, recién están haciendo el estudio para determinar la causa de la contaminación, ¿no? Qué tanto es natural, como has dicho tú, y qué tanto tiene que ver con la actividad minera. Pero mira tú cuánto tiempo ha tenido que pasar para que recién pero además el informe que toma muestras de sangre, toma muestras de orina y todo, no llega a la conclusión de que hayan problemas de salud en la población vinculados a los niveles de contaminación que hay originados en la naturaleza, no en la mina. Ese es el tema. Por algo hay un plan de atención en salud, Jaime, pero creo que el tema de fondo es
Por un lado, Jaime, si me permites, creo para redondear la idea, es el Estado tiene que atender una población que sale a protestar, que tiene una demanda, tiene que ser atendida y no se puede esperar a que se tome una calle, a que salgan en protesta para recién atenderlos. Debiera ser mucho antes y debiéramos tener también un sistema de gestión de conflictos, ¿no?, mucho más eficiente que realmente pueda prevenir estos casos en lugar de, como ocurre cada vez, esperar a que estalle el conflicto, hayan muertos y heridos para recién instalar las famosas mesas de diálogo. Y eso es lo que planteamos en el Frente Amplio, escuchar a la gente eso lo plantea, oportunamente. Claro, eso es un planteamiento general, todo el mundo plantea, nosotros en este mismo programa, la necesidad de que se adelanten inversiones, adelantando el canon con un programa de desarrollo integral de la zona antes de que ingrese la mina y la mina como parte del desarrollo, ¿no? Pero en fin, eso ya son, digamos, efectivamente el Estado peruano ha sido muy ineficiente en eso, pero digamos que el tema de la democracia no se puede reducir a la ineficiencia de un Estado en el manejo de los conflictos, sobre todo cuando hay manipulación también del otro lado. El tema de democracia es muchísimo más amplio que eso. Digamos, separación de poderes, respeto de derechos humanos, en Venezuela no hay respeto de la separación libertad de expresión. poderes, ¿no es cierto? Felizmente, Jaime, en Venezuela se está entrando un proceso de transición, se ha tenido un proceso electoral saludado por todas las partes y la comunidad internacional y esperamos que eso permita que Venezuela pueda salir por fin de la grave crisis política y económica que le estaba afectando. Pero si lo que te preocupa es que nosotros vayamos a calcar lo que está ocurriendo en Venezuela, ten por seguro que así no va a ser. El Frente Amplio tiene una propuesta que es creación heroica nuestra y creación heroica nuestra y el nuevo Perú, que será creación heroica del pueblo peruano, que ya está saliendo adelante. ¿Cuál es la creación heroica de ustedes? Creación heroica del pueblo peruano es salir... la creación heroica nuestra, dicho. ¿Cuál es la creación heroica? La del pueblo peruano, que está saliendo adelante, ¿no?, a partir de su esfuerzo, su trabajo, su solidaridad, y que nosotros creemos desde el Frente Amplio que el Estado tiene que acompañar, promover ese esfuerzo, por ejemplo, con programas de facilidades de acceso a crédito y capacitación a las pequeñas empresas, por ejemplo, con un programa de asistencia técnica a los productores agrícolas y pecuarios que puede alcanzar, nos hemos propuesto, a 750.000 familias en nuestro periodo de gobierno, para beneficiar hasta 4 millones de peruanas y peruanos, entendiendo que el sector agrícola y pecuario es uno estratégico, fundamental para reducir la pobreza en nuestro país y para mejorar la productividad, ¿no? Y donde tenemos además un valor agregado diferenciado, productos que no encontramos en otro país, que tenemos que empezar a promover dinamizando las economías locales, regionales y nacional. Ahora, ¿creen ustedes que esta creación heroica del pueblo peruano en los últimos 20, 25 años, que ha salido de la pobreza en una proporción bien grande, se ha generado una clase media emergente muy importante? Muy frágil también, lamentablemente. También eventualmente vulnerable, pero digamos es una realidad social completamente diferente a la que tenemos ahora, a la que teníamos hace 25, 30 años. ¿Creen ustedes que esa acción heroica de emergencia del pueblo peruano tiene que ver con el modelo de economía de mercado abierta que se abrió precisamente hace 25 años? Con lo que no tiene que ver es con los últimos gobiernos. La pregunta es muy clara. Sí, pero justamente a eso voy. Con lo que no tiene que ver es con lo que los últimos gobiernos han hecho, que es básicamente, en resumida cuenta, dedicarse al remate indiscriminado de nuestras materias primas, sin hacer mayor esfuerzo de diagnóstico, de planificación y de promoción de la diversificación productiva. Tanto así, Jaime, que hoy estamos en un contexto de desaceleración de la economía porque la nuestra depende todavía excesivamente de los precios de esas materias primas en el mercado internacional. Pero, ¿no? ¿no cree de los minerales en particular. ¿No cree que si se hubiese puesto en marcha los 24.000 millones de dólares en inversiones mineras que no se han podido llevar a cabo, por ejemplo, Conga y otros, Tía María, en este momento, como dicen todos los economistas, estaríamos creciendo no 2.9 o 3, sino estaríamos creciendo 4.5 probablemente, y habría mucho más dinamismo? Es decir, nos hemos cortado posibilidades de crecimiento al frenar nuestros proyectos.
¿No cree que eso es así? No, Jaime, porque los precios de los minerales se están reduciendo dramáticamente en el mercado internacional y esa tendencia... Pero compensa la caída de precios con el aumento de la producción. Pues. Va a continuar. Lo que nosotros planteamos y venimos planteando, de hecho, desde hace varios años atrás, es más bien superar esa excesiva vulnerabilidad de nuestra economía respecto a los vaivenes de los minerales y commodities en el mercado internacional y cambiar la estructura productiva de nuestro país, promover la diversificación productiva a partir de la identificación de las potencialidades en cada región, centros de innovación tecnológica que puedan ayudar a los productores y micro y pequeños empresarios locales a mejorar su producción, a darle valor agregado a sus productos, generar por lo tanto mayor empleo, empleo más sostenible, porque es otro problema, Jaime, que tenemos. A pesar del crecimiento económico de los últimos años que nadie desconoce, seguimos con un 70% de la pega en la informalidad. Eso se tiene que revertir cambiando la estructura productiva. ¿No habría que reactivar o poner en marcha estos proyectos mineros y de hidrocarburos que están paralizados? En este momento no debiéramos focalizarnos tanto en ese sector precisamente por lo que acabo de señalar. Los precios de los minerales y de los hidrocarburos están cayendo. Ese es un problema de decisión privada. Decíamos, si la empresa privada lo hace, es un problema de ellos. No, pero la empresa privada no lo va a hacer si no le sale a cuenta, si no le genera renta. Por eso es un problema de ellos. Y en este momento... Partamos del supuesto de que todos modos somos muy competitivos en cobre, por ejemplo, y entonces muchos de esos proyectos podrían salir adelante si hubieran condiciones políticas, sociales para hacerlo. ¿Ustedes ayudarían a que eso salga adelante? Porque ahí hay una posibilidad de reactivación inmediata. A ver, vamos por partes. En este momento no creo que debamos seguir poniendo todos los huevos en la misma canasta, que es el sector todos los huevos, por lo menos, pero por lo menos esos huevos, no todos, otros también, ¿no? Digo, en este momento, porque estamos en un momento de desaceleración que tiene que ver con la reducción de los precios de los minerales, entonces no tiene sentido seguir empujando ese sector si los propios inversionistas no les va a convenir. Pero si los inversionistas quieren hacerlo, porque hay muchos que quieren hacerlo y no pueden. Es que no van a querer hacerlo porque no les conviene, porque los precios de los minerales mejor que los, lo han dicho ellos, Jaime, no es que lo diga yo. Ahora, en cuanto a los proyectos mineros que estén en curso de salir o que estén ya en implementación, nosotros lo que hemos dicho es, lo único que pedimos es que se respeten las reglas de juego. Consulta previa a las comunidades indígenas cuando las haya, ¿no es cierto? Y yo sé que tú estás de acuerdo con eso también, porque además es diálogo, gobernabilidad, que es esencial en democracia precisamente, que se respeten las normas ambientales, que no se exonere de multas como se ha hecho, por ejemplo, este último año, donde además el Estado ha dejado de recaudar cerca de 30 millones de soles en multas por contaminación ambiental, dando además un mensaje de permisividad, contaminen que no va a pasar nada, que respeten los derechos laborales, como en cualquier otro caso, como en cualquier otra inversión. Ahora, es lo que planteamos, inversiones responsables. De acuerdo. Digamos que la inversión mediana y grande en minería es o no es mucho más responsable que la minería ilegal e informal. Ciertamente, y tenemos que combatir la minería ilegal, Jaime, fuertemente, y para eso ordenamiento territorial, para eso un plan de reactivación de la economía con énfasis en sectores que generen empleo, particularmente el agro, porque si tú vas solamente en una lógica de erradicación, ¿no?, de la minería ilegal, interdicción, esa gente, si no le das otra alternativa, probablemente vuelva a lo mismo una y otra vez. Se les tiene que dar otras alternativas de empleo y de producción para que puedan ya cambiar completamente el rubro al que se están dedicando. Usted ha manifestado su adhesión a la gran transformación, al plan de la gran transformación. Ese plan, digamos, establecía la nacionalización de los recursos naturales, establecía la renegociación de los contratos del gas y todo lo demás, la recuperación del gas, en buena cuenta de las empresas mineras y todo lo demás. ¿Eso es lo que harían ustedes? Jaime, en primer lugar, yo efectivamente adherí en su momento, hace 5 años, a la gran transformación. Hoy el Frente Amplio está elaborando su propio plan de gobierno, como corresponde, en función de la realidad, porque las cosas en 5 años cambian, con un equipo de personas con mucha capacidad, con mucho compromiso con su país, con experiencia también en gestión pública. Justamente el lunes, Jaime, vamos a presentar nuestro equipo y nuestra propuesta para combatir la corrupción, seguidamente nuestro equipo y nuestra propuesta en el tema económico. Entonces ahí podremos entrar en mayores detalles, pero el Frente Amplio
Amplio está construyendo su propio plan de gobierno para el país. Y efectivamente, una de las cosas que planteamos ahí, Jaime, es sí, recuperar la capacidad del Estado de decidir dónde es que nuestros recursos, tú has hablado de los hidrocarburos, por ejemplo, recuperar la capacidad del Estado de decidir dónde se tiene que distribuir. Yo creo, Jaime, y en el Frente Amplio creemos que, por ejemplo, nuestro gas, que se viene explotando desde hace 10 años y que hasta hoy no beneficia a los peruanos, apenas está empezando a llegar a algunas zonas de Lima, creemos que es perfectamente legítimo que el Estado diga la prioridad es que ese gas llegue a las casas, ¿no?, de las regiones del sur, de Lima y donde puedan llegar, llegue para los carros, llegue para el desarrollo industrial porque es un combustible más barato y más limpio. Hoy el Estado no puede decidir dónde va. El plan de masificación del gas natural que está en marcha, ¿no le parece que está bien orientado? Es insuficiente, Jaime. Insuficiente, y no pero que está llegando a un montón de regiones. Pero no solamente se trata del consumo de gas en las casas y para los carros, sino también de promover el desarrollo industrial, ¿no?, que, por ejemplo, perfectamente se puede desarrollar a partir del polo petroquímico que venimos esperando hace décadas prácticamente en la región sur. Y para eso no podemos ir con el modelo actual. En la región sur, el Cusco se opuso durante décadas a la explotación del gas. Acuérdense, por favor, Estrada y todos los demás, toda la izquierda cusqueña se opuso a la explotación del gas. Yo te puedo dar cuenta es que el Cusco viene exigiendo hace años que nuestro gas primero nos sirva a nosotros y segundo sirva para el desarrollo industrial. Me olvidaba, muy joven, pues muy joven. Pero para eso, Jaime, si me permites 30 segundos nada más. Después de la pausa, entonces completo la idea. Está bien. Perfecto. Seguimos conversando con Verónica Mendoza. Unas preguntas rápidas sobre... si me permites, Jaime, solamente terminar la idea anterior. Hoy, las leyes actuales, las normas actuales establecen que, en función de los contratos que el Estado peruano ha firmado con empresas de hidrocarburos, el concesionario, una vez que extrae el recurso, el gas en este caso, o el petróleo, puede hacer lo que le da la regalada gana con ese recurso. Tanto así que podemos hoy, Jaime, tener un gasoducto que se está empezando a construir y no tener gas de ninguno de los lotes que se tiene en Camisea. Entonces puede ser un tubo que termine vacío porque el Estado no tiene la potestad de decidir que ese recurso, que ese gas, vaya para ese gasoducto para el consumo de las poblaciones del sur. Y eso tiene que cambiar porque creemos que nuestros recursos deben servir primero para el mercado nacional, para el consumo interno. Si hay mercado, el gas va a ir. Es decir, ¿cómo no va a ir? Si hay mercado y hay un gasoducto, el gas va a ir. El asunto es que no hay exploración. No, Jaime. No hay exploración porque se oponen por la tramitomanía que hay, en fin, los problemas. No hay pozos, no se está explorando. Hay exploración y explotación, Jaime. El 80% de nuestra Amazonía está el pozo que se estaba explorando tuvo que cerrar porque no encontró, por primera vez no encontró, creo que fue el pozo de Jantoil hace poco. Y en este momento no hay un solo pozo en exploración. Entonces ese es el problema. Claro que sí. ¿Qué van a hacer ustedes para que el lote 58, el lote 76, por supuesto son pozos en el desarrollo, pero no hay uno que esté explorando, que esté buscando. Claro que sí, hay varios lotes en la Amazonía, pero yo quería referirme precisamente al lote 58 que tú has, que hemos mencionado, que hoy está en manos de una empresa estatal china, que si le da la regalada gana, se lleva ese gas a su país o lo vende a otro. No tenemos hoy mecanismos que le permitan al Estado decir, no, ese gas... ¿Qué mecanismos serían esos? Renegociar los contratos que se tiene y garantizar que el Estado pueda decidir dónde se va ese gas. Y nosotros creemos que tiene que, en este caso particular, abastecer el gasoducto y permitir el uso de ese gas, que es nuestro recurso para el consumo interno, para el desarrollo industrial. Si usted obliga a las empresas a destinar el gas a un mercado que no existe, entonces, ¿usted cree que alguien va a invertir en exploración? Exploración que está muy débil ahora, nadie va a explorar, nadie va a buscar. Petroperú tendría que hacerse cargo de todo, esa es en última instancia ese es el asunto. El Estado tiene que promover también la demanda, por eso planteamos que el Estado, a través de Petroperú, pueda organizar, ¿no?, la posibilidad de que en la costa sur tengamos un polo petroquímico, y eso pasa por hacer un diseño de ese polo, convocar a los inversionistas privados y darles las facilidades. Rentable, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, ahora con el Shell Gas se dice que ya no es rentable. En Bolivia lo están haciendo es porque es rentable. ¿Por qué si en Bolivia tienen un polo petroquímico acá no podemos tenerlo? No, es un petroquímico de urea, pero no es de ¿cómo se llama?, de polietileno y todo lo demás, que eso es lo interesante. Capacidad para lo cual tenemos el etano, efectivamente tenemos la materia prima y la posibilidad de desarrollar esa industria también. ¿No habría que del etano. exportar, por ejemplo, energía a Chile? Mira,
mientras esté garantizada la demanda interna o el consumo interno, no negamos en absoluto que se pueda exportar, pero también tiene que ser, Jaime, en el marco de una política energética sostenible, porque ese es otro tema que nos diferencia claramente al Frente Amplio. Para nosotros el tema ambiental, el tema de el cambio climático, de la adaptación y mitigación del cambio climático es esencial, porque tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, pero tiene que ver también con temas económicos. Hoy el 4% del PBI se nos va en degradación ambiental. Tenemos que empezar a incorporar esa variable y en el tema energético, por ejemplo, promover energía renovable, cosa que no se está haciendo en nuestro país. Digamos, el gran depredador del ambiente es, por un lado, la minería ilegal, por otro lado, la tala ilegal, por otro lado, las propias migraciones que vienen de la sierra y talan toda la selva para sembrar coca, entre otras cosas, pero también otros productos. Entonces, la mejor manera de combatir eso es con minería formal, con forestación, con concesiones forestales formales, con un gran plan de forestación formal, capitalizado. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Lo que planteamos, Jaime, precisamente es el famoso ordenamiento territorial. Es decir, no podemos permitir que en nuestro territorio cada quien haga lo que le da la gana. Tenemos que empezar a ponernos de acuerdo sobre dónde podemos hacer minería, dónde no, ¿verdad? Porque el ecosistema es vulnerable, entre otras cosas, donde hay que proteger los bosques, donde polos industriales, donde asentamientos humanos, de manera un poquito más planificada y ordenada. En segundo lugar, tiene que haber seguridad jurídica, titulación de los territorios de las comunidades indígenas, por ejemplo, que en muchos casos son los mejores guardianes del bosque, si es que además están acompañados y reciben capacitación de parte del Estado. Y eso nosotros lo vamos a promover, por supuesto que sí, Jaime, porque sí estamos pensando en el largo plazo, sí estamos pensando en la sostenibilidad y en la calidad de vida de la gente también. Pero, digamos, esos instrumentos que son indispensables, como el ordenamiento territorial, en el caso de ustedes están... Me alegra que lo digas, porque también hemos escuchado... Son importantes, es importante, gente que piensa que es una herramienta para bloquear como instrumentos desarrollo. Para entender mejor el espacio, no para prohibir actividades. Entonces, no para prohibir, para promover. Eso es un poco, digamos, la idea que tienen ustedes. Aquí vamos a prohibir la minería, utilicemos esos instrumentos para prohibir la inversión minera, por ejemplo, en las cabeceras de cuenca. Y puede haber... Y resulta que, o en las partes altas, y resulta que la minería está ahí precisamente, entonces, y la minería moderna es perfectamente compatible con la conservación del espacio, del ambiente y de los ecosistemas. Lo que no es compatible es la minería ilegal e informal, y entonces cuando se dice en esta zona no entra la minería formal, ¿cuál es la que entra? La informal. Entonces, al final ustedes son funcionales al ingreso de la minería informal o ilegal en todas las partes donde eso ha ocurrido hasta ahora. Pero a ver, primero el ordenamiento territorial es para identificar qué potencialidades hay en un territorio, ¿no es cierto? Exactamente. En segundo lugar, con ese criterio técnico, político, social, identificar en todo caso qué actividades productivas me conviene promover, dónde minería, dónde agricultura, dónde parques industriales, etcétera. Y sí, efectivamente, en algunos casos perfectamente se puede decir aquí está prohibido hacer minería, ilegal, legal, formal o cualquiera que fuera. Casos, por Tú ejemplo? no puedes prohibir hacer casos? Minería formal y permitirla ilegal. Donde está prohibido, está prohibido. Pero ¿cómo se impide el ingreso de la minería ilegal? En áreas naturales protegidas no se puede completo. hacer, ¿no es cierto? Hay... En caso de comunidades campesinas se puede hacer eventualmente con acuerdo de la comunidad, Obviamente. ¿verdad? Y eso se tiene que respetar para el grande, el mediano y el chico, las mismas reglas de juego para todos. Pero ahora, por ejemplo, la minería ilegal está ingresando en la zona de La Pampa, está ingresando a la zona de la reserva de Tambopata, y el gobierno decidió poner ahí una base militar. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Mire, que este tema no se va a resolver únicamente con una lógica punitiva de interdicción y de prohibición, que ciertamente es importante, en algunos casos, bien controlada. Esto se va a resolver si es que generamos oportunidades de empleo en otros sectores para esa gente, porque si no vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. ¿Qué ha ocurrido en muchos casos, Jaime? Se prohíbe, se interdicta y la gente vuelve, porque no encuentra otra alternativa. Por eso, entre otras cosas, a partir de la diversificación productiva, este programa masivo de capacitación y asistencia técnica a productores del sector agrícola y pecuario, que es uno de los sectores a los que eventualmente, si se garantiza productividad y rentabilidad, inserción en el mercado, gente que se está dedicando
dedicando a la minería informal o ilegal puede trasladarse y empezar a revertir, a cambiar este problema, a solucionar este problema, pero de fondo, Jaime, no poniendo parches. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya 5 minutos. Bueno, por ejemplo, hablando del tema del agua, las empresas de agua potable, ¿qué hacer con las empresas de agua, las empresas municipales de agua potable, que todas son, casi todas, o la mayor parte de ellas son un desastre desde el punto de vista empresarial, no logran mantener las redes, se deterioran, no funcionan? ¿Qué hacer con eso? Mejorar la gestión, mejorar la vigilancia ciudadana. Tienen que ser servicios eficientes, pero desde nuestra perspectiva tiene que garantizarse su carácter público, porque se trata de un derecho humano, el acceso al agua, que tiene que mantenerse como público. O sea que lo privado equivale universal a violación del derecho humano. No. En ningún momento he dicho eso, Jaime. Bueno, pero garantizar, como es un derecho humano, tiene que ser público. Eso significa que si es privado se está violando un derecho humano, eso es lo que se desprende. A ver, hay empresas privadas que ofrecen servicios públicos, Jaime, no hay contradicción entre lo uno y lo otro. Simplemente, entonces se podría, por ejemplo, concesionar la administración, la gestión de estas empresas. No me estoy refiriendo a este caso en particular, pero por ejemplo en el caso de las universidades, en el caso de la comunicación, se trata de servicios públicos que ofertan algunas empresas privadas y ahí el Estado debe regular, debe garantizar que esos servicios se den con un mínimo de calidad, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el caso de las universidades, con una SUNEDU que tiene que ser reforzada y tiene que garantizar un mínimo de calidad para las familias y los jóvenes que acceden a este servicio. En el caso del agua potable, ¿tendría sentido que la administración, la gestión de estas empresas, por ejemplo, pudiera ser tercerizada, concesionada, contratada con empresas privadas? Si es que la conducción sigue estando a cargo del Estado, se garantiza la calidad de público del servicio, es perfectamente posible, Jaime, pero tiene que haber una adecuada regulación, ¿no? No se puede permitir, por ejemplo, que el lucro sea el único indicador y el único objetivo. Tiene que garantizarse ese servicio público hasta en el último barrio, en la última comunidad, y eso el interés privado no necesariamente lo va a garantizar. Por eso es indispensable que el Estado garantice que ese derecho sea universal, que ese servicio llegue absolutamente a todos. Pero si hay un contrato de gestión, ¿no creo que eso puede funcionar? Lo que ocurre ahora es lo contrario. Las empresas públicas, que son ahora públicas, lo que ocurre es que hay una privatización de facto, de modo tal que los trabajadores eventualmente de las empresas estas, por ejemplo en Sedalip, en Libertad, venden por su cuenta el agua a asentamientos humanos y se enriquecen y la plata no ingresa a la empresa. Pero tú ya estás hablando de corrupción, eso es claro, pero eso es lo que ocurre. En las empresas públicas por lo general hay corrupción, porque no hay un dueño que esté mirando y, digamos, defendiendo el interés de la empresa. Ya, pero eso es una cosa distinta. Corrupción en el Estado efectivamente hay, y lo que hay que hacer no es privatizar todo, porque también en el sector privado hay corrupción, no por gusto el vicepresidente de la CONFIEP está prófugo, ¿verdad? Hay corrupción y lo que hay que hacer es combatir la corrupción, y para eso Jaime, el Frente Amplio también tiene propuestas concretas y que estoy segura van a ser muy eficientes. En el ámbito preventivo, por ejemplo, garantizando la transparencia total en el Estado, licitaciones, contrataciones, remuneraciones de los funcionarios, reuniones de los ministros, mails de los ministros tienen que ser absolutamente públicos y transparentes para la vigilancia ciudadana. Estamos planteando también, por ejemplo, fortalecer y garantizar la autonomía plena de la Contraloría. Tiene que ser el Contralor nombrado por concurso público, no como ahora a dedo por un gobierno, ¿no es cierto? Y ahora tienes un Contralor que a lo que se está dedicando, además de que se le pasó por alto la corrupción en Ancash, en Chiclayo, que no vio absolutamente nada, ahora se dedica a promocionar a 5 candidatos a la presidencia de la República con la plata de todos los peruanos. Eso es inaceptable. Ese señor tiene que irse a su casa. Nosotros sí lo haríamos, Jaime, porque eso no se puede seguir permitiendo. Otras medidas, como que las oficinas de control interno de gobiernos regionales no dependan del funcionario al cual fiscaliza, ¿no es cierto? Porque como yo fiscalizo al que me paga mi sueldo y al que me contrata, tienen que ser entidades completamente autónomas del gobierno local o regional al que fiscalizan, entre otras propuestas, Jaime, para combatir la corrupción. Bien, Verónica Mendoza, muchísimas gracias. A ti, Jaime.
por su participación en la Hora N. Gracias. Gracias, Jaime. Muy buenas. Fue la candidata a la presidencia por el Frente Amplio. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Dardo López Dols y Octavio Salazar, miembros del equipo de seguridad de Fuerza Popular que fue presentado ayer. Una pregunta. Entiendo que el domingo van a tener unas elecciones para elegir a los candidatos al Congreso, ¿no? Efectivamente, Jaime, tal como lo hicimos para definir la candidatura presidencial que recayó en mi responsabilidad, con elecciones ciudadanas abiertas, donde cualquiera aportando su DNI pudo participar, estamos de la misma manera convocando a la ciudadanía que este domingo nos puedan ayudar a elegir a los candidatos al Congreso de la República, ¿no? Entonces, en estos días hemos estado un poco en la revisión de los expedientes, que es un primer filtro para nosotros, y el segundo y más importante es el que la propia ciudadanía hará de nuestros precandidatos para definir ya los candidatos propiamente dichos al Congreso de la República. Entonces están todos invitados. La lista de precandidatos a nivel nacional y los locales de votación están disponibles en nuestra página web, frenteamplio.pe, y esperamos poder contar con el respaldo de la ciudadanía para esta preselección. Bueno, esto ha sido, digamos, de alguna manera una suerte de avance en Venezuela, que todavía a usted le parece pues que hay democracia. Eso hay algo que ¿por qué no extienden esa experiencia práctica, Jaime, de ustedes digamos, a la percepción de lo que ocurre en Venezuela? El Frente Amplio, tanto en el discurso como en el programa, como en la práctica, en los hechos, hemos dicho y demostrado nuestro firme compromiso con el respeto de los derechos humanos, con el respeto a la libertad de expresión, con el respeto y promoción del derecho a la protesta ciudadana que hemos defendido en todo lado y defendemos aquí, Jaime, cuando la mayoría de fuerzas políticas más bien se quedan calladas, ¿no? Enmudecen cuando en nuestro propio país se producen hechos de esta naturaleza. Hemos tenido, por ejemplo, Jaime... ¿Pero puede comparar lo que ocurre en el Perú con lo que ocurre en Venezuela? Eso significa pues que no hay una apreciación, digamos, eso significa que eso es un indicador del concepto constitucional. Hay otros partidos que también han hecho elecciones de este tipo, pero... Jaime, pero con un solo candidato, la mayoría de partidos en realidad, Jaime, lo que han hecho es a dedo o por la billetera, han definido sus candidaturas, ¿no es cierto? Y en los casos en los cuales ha habido elecciones, entre comillas, ha competido un solo candidato consigo mismo. En nuestro caso, en el Frente Amplio, hubo 7 precandidatos a la presidencia de la República, a la candidatura presidencial, y en este proceso también hay una verdadera elección, ¿no? En Acción Popular también hubo 4 candidatos y ganó Alfredo Barnechea, ¿no? Cosa que me sorprendió, porque normalmente las elecciones dentro de los partidos son un desastre, pero por eso, sí, a mí me ha sorprendido que el Frente Amplio haya sido capaz de hacer esto y de hacerlo tan bien, Por eso me llama la atención, digamos, este contraste entre la capacidad de hacer democracia interna y, por ejemplo, la apreciación acerca de la no democracia. Si tiene alguna discapacidad motora o visual, está embarazada o es un adulto mayor, tiene derecho a una atención preferente y está exonerado de hacer la cola en los locales de votación en las elecciones del 10 de abril. Infórmese bien para que vote bien. Canal N, Voto 2016. Y bien, estamos ahora con Verónica Mendoza, candidata a la presidencia por el Frente Amplio. Verónica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, Jaime. Muy bien. Debo decir que es el primer invitado que tengo en este programa que viene con una... no es una laptop, es un iPad, con un iPad. Tablet, una tablet, ¿no es cierto? Con una tablet para responder a las preguntas. Realmente significa por si que hace falta algún dato, en fin. Está todo, bueno, que es extraordinario, ¿eh? La modernidad en el Frente Amplio. Por supuesto que sí. Bueno, gracias que pueden tener ustedes, Jaime, ¿no? A ver, si me permites, en cualquier contexto político, económico y social, la vida está por encima de todo. Y nosotros defendemos el derecho a la vida, defendemos los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho de protesta. Simplemente te estaba trayendo el tema del caso peruano porque, por lo general, se silencia, Jaime. En este gobierno se han producido más de 50 muertes en conflicto social, ciudadanas y ciudadanos con los cuales tú y yo podemos discrepar, pero que legítimamente... ¿Qué responsabilidad tiene la izquierda en esos conflictos sociales? A protestar. En esas muertes. ¿Qué responsabilidad? Hablemos de eso, pero primero hablemos de la libertad de expresión y el derecho a la protesta. Nosotros sí lo hemos defendido cuando las comunidades de Cajamarca, por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo o en contra de su planteamiento, pero tienen todo el derecho de salir a protestar porque no quieren que se les imponga un proyecto minero. Nosotros sí defendemos
el derecho a protestar, ejercer su libertad de expresión. De eso